Bienvenidos a Alma Viva. En este primer programa tendremos a diferentes profesionales, entre ellos Flor Luya, con su centro de yoga llamado Kundalini. También tendremos a Andrés Serra, con su proyecto Hielo Vivo. Aníbal Cuffini, osteópata, kinesiólogo y fisioterapeuta, que nos hablará del método Busquets. Y Alina Brañas, que nos hablará un poquito de todas sus terapias que implementa en el espacio, sobre todo las de medicina china. Vamos a hablar con Flor Luya, le damos la bienvenida. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por venir. Bueno Flor, queremos que nos cuentes sobre tu espacio, sobre tu sala de yoga y por qué el nombre Kundalini. Bueno, Kundalini Sala de Yoga es un espacio que está en zona de Ruta Toay. Es un lugar muy tranquilo donde el concepto es el estado de paz, de conexión con la naturaleza. Tenemos distintas prácticas y lo llamé Kundalini porque Kundalini significa conciencia, es la energía de la conciencia. Yo soy instructora de Kundalini Yoga, es el estilo que más doy en mi espacio. También damos otros estilos. Yo doy otro estilo, doy viñasa, también yoga. Y Kundalini lo sentí porque para mí fue como la raíz de donde todo comenzó. Okay, entonces Kundalini vendría a ser como una manera de llamar al yoga o una de las corrientes del yoga que contempla todo, digamos, la conciencia, ¿es así? Y en realidad Kundalini es una energía que cada uno de nosotros tenemos, que yace en la base de nuestra columna y que se despierta activando y despertando nuestro estado de conciencia. El Kundalini Yoga es una práctica que viene del tantrismo blanco, que se basa en estimular este estado de conciencia. Trabaja a través del cuerpo, a través de posturas, trabaja a través de la respiración. También tiene meditaciones, tiene una conexión muy espiritual. Entonces lo que se busca es a través de nuestro sistema linfático, a través de nuestro sistema nervioso, conectar con nuestro propio ser, conectar con nuestro poder interno a través de este despertar. ¿Se puede decir que dentro de las corrientes del yoga es el yoga más espiritual y filosófico? Hay muchos estilos de yoga, es más, hay estilos de yoga donde solamente se dedican a leer libros ancestrales, pero dentro de lo que se conoce hoy en día, sí, debe ser uno de los yogas más espirituales dentro de lo que tenemos aquí en La Pampa. En otros lugares se practica más devocionales. Y dentro de tus clases, ¿cómo podrías nombrarnos los momentos de la clase? ¿Cómo inicia una clase? ¿Cómo se desarrolla y cómo finaliza? Tiene toda una estructura el Kundalini Yoga, es bastante estructurado en su armado. Tiene un inicio, arrancamos con una sintonización, es un mantra donde nos conectamos con nuestra propia sabiduría, nos conectamos con nosotros mismos y también cada uno viene con una energía debido a su día, de dónde viene, y es una manera de sintonizarnos todos en una única energía. Luego hacemos una práctica de respiración, eso es para activar el sistema nervioso, para poner a punto el sistema linfático para la práctica, una entrada en calor donde preparamos al cuerpo para el Kriya, que es el objetivo que vamos a trabajar, y todas las clases están orientadas a distintos objetivos. Podemos estar orientados al cuerpo físico, podemos estar al mundo emocional, a nuestras emociones, a nuestra mente, al estrés. Vamos trabajando en etapas. Durante un año vamos en distintos escalones trabajando distinto nivel de profundidad. Todo acompaña al ser. Son todos distintos cuerpos que van trabajando en formas diferentes para acompañar ese movimiento que es bien hacia adentro. Luego de realizar el Kriya, mayormente se hace una relajación y luego una meditación, y ahí cerramos el espacio. ¿Y qué importancia tienen las posturas, las asanas, dentro de este yoga Kundalini?
Es importante porque gracias a la postura nosotros podemos primero manejar la energía, podemos llevar la energía hacia ciertos lugares, hay lugares donde tenemos que abrir, llaves que se tienen que estar abriendo adentro nuestro, pero no es lo principal. No nos interesa la alineación exacta, creemos que cada cuerpo va construyéndolo. Es más, he tenido personas en la clase donde directamente no podían hacer posturas y visualizan. Llevan la intención y llevan la respiración hacia esos lugares que hay que movilizar y ya eso es un paso. Pero sí es importante porque es lo que nos permite que a través de este cuerpo fluya esa energía. ¿El yoga se practica únicamente en una clase o el yoga lo podemos llevar a la vida? No, el yoga es un estilo de vida, no una religión, es un estilo de vida. El yoga es a través del cuerpo, es a través de la respiración, es a través de esta comunicación que estamos teniendo, a través del vínculo con nuestras familias, a través del vínculo con lo que usamos, a través del vínculo con el contexto. Todo es una práctica. Esa hora y media que estamos ahí adentro nos prepara para el yoga más importante, que es como yo digo, que es el que está afuera. Por ahí yo observo que las personas, por lo general, piensan que el yoga son las posturas, nada más, y desconocen toda esta filosofía que hay detrás y que luego lo llevamos a la vida, ¿no? O sea, uno no queda solamente el yoga dentro de la clase, sino justamente lo que contabas vos, que lo llevamos a esta conversación, a lo que hacemos, a lo que pensamos, a lo que sentimos, ¿no? Exacto. Bien. Y es esto, este estado de conciencia, es rever constantemente nuestro ser humano, es rever nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestras respuestas, y es eso, estar un poco más despierto para cada vez tener esos segundos para poder cambiar aquello que también tenemos instintivamente humano, como los miedos, la ira y todas las emociones con las que tenemos que aprender a lidiar. ¿Qué te lleva o qué te llevó a vos, Flor, a el yoga? ¿Qué te lleva a iniciar con esto en tu vida? Los primeros tiempos, me refiero. Los primeros tiempos, primeros tiempos siempre tuve mucha intriga sobre la cultura oriental. Es más, estudié japonés, empecé con meditaciones, sobre todo meditaciones relacionadas al budismo. Yo soy ingeniera industrial, yo me dedicaba a mi formación, a mis trabajos, y bueno, luego la vida me presentó una situación muy dura. Yo perdí mellizos, lo cual hizo que mi vida de golpe se desarmara, se derrumbara, y creo que fue un momento clave, gracias a esos maestros, donde tuve que tomar dos decisiones. La primera decisión que había tomado era que quería salir de eso, y mi segunda decisión, que no quise quedarme en la pena de lo que me pasó, sino que eso me refuerce en la vida. Y bueno, y empecé para mí, y después dije, wow, esto lo tengo que compartir. Y empecé compartiéndolo, y hoy es una comunidad y un espacio donde puedo acompañar a otras personas, y esto es el seguir aprendiendo, el seguir creciendo. Y esto en familia, nosotros somos la familia que hacemos esto. Así que podemos decir que, en general, a partir de una experiencia de dolor, esto te lleva a la búsqueda, ¿no? De conocer el ser integral, la conciencia, y ahí el yoga como recurso. Sí, yo creo que hay personas que son más sabias y que se pueden dar cuenta de una manera más gratis. Yo tuve que ir bien al fondo para darme cuenta de muchas cosas. Tuvo que ser un sacudón fuerte. Entonces, muchas veces cuando tengo alumnos o personas que vienen, no sé, con 15 años, 16 años, digo, qué bueno que
que haya tanta sabiduría en ellos y no necesiten tanta ruptura para tomar ciertas decisiones. ¿Y cómo te sentís enseñando? ¿Cómo te sentís transmitiendo esto y ver que hay un otro que lo recibe y que estás haciendo un aporte, por decirlo extraordinariamente, al mundo? ¿Sí? Porque cada vez que enseñamos algo, que podemos mostrar algo al otro y despertarlo de una manera, ¿qué sentís cuando pasa eso, cuando estás enseñando? Es un momento de mucho amor, de mucha conexión. Me pasó la primera clase que di, nunca en mi vida pensé que iba a terminar dando clases. Pero lo siento así, siento que es como una devolución, siento que es un acto de amor para mí profundo. Obviamente esto me ha llevado a muchas crisis, muchas veces diciendo, ¿pero qué estoy haciendo? Es decir, y cada vez que me siento ahí, que me pongo frente a los alumnos, digo, no, es aquí, esta es la respuesta. Pero bueno, también tengo mis propios demonios, como tenemos todos, y aparecen esas vocecitas, pero es un acto de amor profundo. Me siento muy bendecida de hacer lo que amo. Maravilloso. Y volviendo un poco al Kundalini, ¿qué me podés decir? Estuve leyendo por ahí de la energía, de las polaridades, femenina, masculina. Estuve leyendo Shiva por ahí como energía masculina. Sí. Y, si no me equivoco, Shakti como energía femenina. ¿Qué pasa en el Kundalini con esas energías y por qué todos, tanto hombres como mujeres, deberíamos tenerlas integradas? Todos las tenemos integradas. En realidad todos tenemos esas energías integradas en nosotros. Pueden haber en mayor o menor porcentaje, pero todos tenemos esas energías integradas porque es parte de nuestra humanidad. Lo que sí es interesante es poder permitirnos que esas energías puedan empezar a fluir. Y eso es algo que a mí me gusta mucho cuando se puede integrar, tanto una mujer puede integrar su energía masculina como los hombres puedan integrar su energía femenina. Por suerte tengo muchos hombres en mis clases y me llena de admiración que se sientan tan plenos integrando esa energía desde su masculinidad o desde su humanidad y que se dejen ser. Entonces creo que es importante primero reconocer esto que está en todos y saber el potencial de cada una. Ninguna es mejor a otra, ninguna es más importante que otra, sino que todo es parte de esto, de la humanidad. Por ahí las utilizamos más una que otra de acuerdo a lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí. Como la energía masculina más hacia el proyecto, el trabajo, la acción, y lo femenino más hacia adentro, interior, exacto. Nutrición. Bien. ¿Y me podrías nombrar, dentro de los tantísimos beneficios que tiene el yoga, algunos que para vos sean importantes y que te parezca realmente importante que la persona que nos está escuchando, que por ahí no es devota del yoga o no lo sabe, cuáles serían esos más importantes que te otorga la práctica diaria o constante del yoga? Sí, beneficios tiene muchos, entre los cuales que es muy importante y creo que hoy en día es la gestión emocional. La gestión emocional, aprender a gestionar nuestras emociones, aprender a reconocernos, ayuda a bajar el nivel de estrés, a bajar el nivel de ansiedad. En el mundo donde todo es tan todo es tan activo y hacemos todas cosas que vamos tras reloj, es importante también bajar un poco el cortisol, hacer actividades que nos permitan estar en un estado también más presentes. Esto de que también lo que va sucediendo en los alumnos y también me ha sucedido a mí es como poder gestionar mejor los vínculos, cómo los vínculos van cambiando, la escucha va cambiando, la escucha con uno mismo, empezar a reconocernos, empezar a encontrar un espacio. Yo siempre digo, este es un espacio cuidado, acá
todos nos cuidamos y nos dejamos ser. Es como un lugar, como si fuese una gran terapia. Yo digo que el Kundalini Yoga es una gran terapia. Y cada uno va liberando y va sacando esas carcasas, van sacando esas máscaras, y cada vez de aceptarnos entre nosotros, entre esa comunidad que se arma, y cómo somos. ¿Se puede decir que el yoga sería como un educador del ego? Yo creo que es un pulidor del ego. Un pulidor, sí, un pulidor, porque no solo hay que educarlo, sino también hay que pulirlo, y hay que pulirlo para sacar la verdadera belleza del ego. Exacto, no lo podemos destruir, está ahí. No, el ego no lo podemos destruir, no. No, pero sí se puede sacar la verdadera belleza, nuestra verdadera esencia, y sacar también lo que no es. Yo hablo de eso, lo que no va, lo que adherimos pensando que era por ahí y realmente no nos es orgánico. Entonces, por eso me gusta como esa palabra, pulirlo. ¿Has tenido alguna revelación en alguna de tus meditaciones? ¿Sos de meditar más allá de tus clases? ¿Lo haces de manera individual, aparte de tus clases? Sí, es parte de mi práctica diaria. Es parte. Bien, y en tus meditaciones, ¿cómo son? ¿Qué encontrás en ellas? ¿Has tenido alguna revelación? Revelación me refiero quizás a cosas simples, ¿no? Del momento, del día, algún llamado. Mira, yo creo que constantemente tenemos revelaciones que son darnos cuenta. Sí, obviamente se van afinando ciertos canales y uno va teniendo empezás a sintonizar de otra manera con la gente y con los momentos. Pero mis prácticas a veces mis prácticas están enfocadas a algo que necesito resolver. Por ejemplo, no sé, si me siento muy estresada o siento que hay situaciones o siento que tengo algunas trabas en ciertos vínculos, entonces lo oriento ahí, o simplemente necesito estar en silencio. Creo que cuando uno empieza a meditar no necesita estar en una postura, en una quietud. Si no, estás andando en bicicleta y de golpe estás resolviendo un problema familiar importante y se resuelve. Es como que las cosas empiezan a suceder y no es magia, sino es empezar a confiar en que todo es así, perfecto. Entonces, sacaría un poco a veces en esto que el yoga no es hacer posturas raras, el yoga no es acrobacia, el yoga no es estar arriba de una montaña horas meditando. El yoga es que podamos, a través de movimientos que nos podamos sentir orgánicos, flexibles, para seguir una vida saludable y en conexión con todo lo que hay, pero estando acá presente, lidiando con la vida. Exacto, integrando todo. Integrando un semáforo que no cambia a verde, integrando los problemas de tus hijos, integrando el crecer, la vida en sí. Es decir, y ahí está el verdadero yoga. Es decir, empezar a desmistificar. Es un momento donde el yoga está siendo muy popular ya hace años, y uno baja una página y ve a alguien todo enroscado y dice, ay, yo esto no lo podría hacer. No pasa por ahí. Y te quiero aprovechar y te voy a hacer una pregunta un poquito más profunda, pero también siempre llevándola a tus clases. ¿Cuál es tu relación con Dios y cómo está Dios presente en el yoga? Yo creo que eso... Dios, el universo, está constantemente presente. Soy una persona que, de ser considerada atea por mí misma,
Hoy soy una persona que cree en Dios, que creo en la fuente universal, creo en que todo es perfecto como es. Creo que hasta las cosas más horribles que he vivido, hoy las puedo honrar y puedo agradecer. Y creo que esa es la verdadera espiritualidad. No sé, la llevo acá adentro. Confío en la vida, que todo lo que trae es o aprendizaje o es parte de lo que tengo que vivir. Entonces, también empecé a vivirlo con más. No vivís con tanto control y con tanta mente, sino más desde acá. Bien, más desde el ser, más desde el corazón. Sí, sí. Okay. Y bueno, ¿qué le dirías por último a las personas que están ahí pensando si hacer esta actividad o no? ¿Cómo las invitarías a tu centro de yoga? Y bueno, también quisiera saber qué edades van a tu centro. Eso es algo que no te pregunté. Edades de todo. Tengo de todo y tengo de distintos... vienen muchos hombres, muchas mujeres de todas edades, tengo adolescentes, tengo personas grandes, he acompañado hasta gente que está en sus últimos momentos de vida y postrados en cama, y los he acompañado a través de meditaciones. ¿Te referís a un trabajo individual? Ahí ha sido trabajo individual, me lo han pedido y me pareció muy hermoso, y hasta hemos llegado a hacer prácticas visualizándolas. Así que creo que cualquiera que sienta decir, lo estoy necesitando eso, que se animen, que en la vida no hay recompensa si no hay sacrificio, si no hay arriesgarnos, es decir, si no vamos a una cierta incomodidad, y no, las cosas no son milagrosas. Todo requiere un trabajo, una acción, un esfuerzo. Entonces, si alguien dice, uy, me siento estresado, me siento desconectado, mis vínculos no van, siento esto, siento el otro, bueno, lo que estoy haciendo no va. No estoy llegando a un buen puerto. ¿Qué pasa si hago esto? Entonces ya ahí puede ser un llamado. Bueno, invitamos a todos y a todas a probar en Kundalini Yoga una de sus clases. ¿Y nos puedes contar un poquito de los horarios, como para que la gente tenga idea? Horarios en sí de Kundalini tengo lunes y miércoles 18:30, martes y jueves 20 horas, pero también tenemos un montón de prácticas, también trabajamos mucho con el sonido, tenemos armonizaciones sonoras, así que tenemos diversidad de talleres, de actividades, todos relacionados a esto, al estado de bienestar. Maravilloso. Bueno, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Kundalini Sala de Yoga. Muchísimas gracias, Flor. No, por favor, gracias. Seguimos en Alma Viva y en esta ocasión estamos con Andrés Serra. Él nos va a presentar y nos va a hablar un poquito de este proyecto llamado Hielo Vivo. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, bienvenido. Gracias. Bien, contanos un poquito de qué se trata esta propuesta. Hielo Vivo nace hace 6 meses, sí, yo vengo hace 4 años haciendo esta práctica de inmersiones en hielo. La primera vez que hice una inmersión en hielo fue con Diego Perazzi, que es el primer instructor del método Wim Hof en Argentina. A partir de ahí empecé con las duchas frías, con las inmersiones, y hace 1 año y medio, casi 2 años, que lo empezamos a hacer entre amigos. Y hace 6 meses quisimos darle una vuelta de rosca a este proyecto y hacerlo un poco más masivo para llevar en realidad los beneficios y el bienestar que yo tuve, compartirlo con la gente. Si nos pudieras contar en la práctica, ¿qué es lo que hacemos? En realidad el método Wim Hof tiene 3 etapas, ¿sí? O sea, habla de la respiración, de la exposición al frío y del enfoque mental, ¿sí? Se hace una respiración que es como lleva una hiperventilación controlada, que eso va preparando el cuerpo para después llegar a la inmersión en hielo. Hace el enfoque mental, ¿por qué? Porque en realidad cuando uno está en el hielo, lo único que va a estar pensando es en la respiración, va a estar enfocado ahí, no hay temporalidad en la inmersión. El pasado va a quedar atrás y uno no va a estar pensando, no le va a dar tiempo a pensar si tiene que ir a comprar el pan o retirar a sus hijos del colegio. Entonces ahí está el enfoque. Y después la exposición al frío puede ser tanto en el hielo como en una ducha fría o a la intemperie. Bien.
Y este método nos decías que nace, ¿quién es su creador? Wim Hof, sí, es un holandés. En el año 96 su esposa le detectan psicosis, lo cual la lleva a suicidarse. Él queda a cargo de sus 4 hijos y obviamente cae en una depresión. Estando en Holanda, caminando por la calle, ve un lago y se empieza a meter. Empieza a probar y se mete una vez y siente que mejora su calidad de vida, que se siente más fuerte, que empieza como a recuperarse. Una vez, 2 veces, bueno, obviamente es llamativo para el pueblo, la gente lo empieza a seguir y él después crea el tema de las respiraciones. Las respiraciones también son 4 ciclos de 30 respiraciones con unas apneas y con unas retenciones de la respiración, ¿sí? Lo cual eso es bastante potente y lo lleva a un estado muy elevado para poder hacer la práctica. La medicina lo pone a prueba y dice, bueno, ¿qué está haciendo este loco Wim Hof metiéndose en el frío y que no le pase nada? Bueno, le inyectan una bacteria. Digamos, acá viene la parte científica, ¿no? Exactamente, cómo lo contrasta con la realidad, con decir, bueno, puede ser una persona en 1.000.000 que le está pasando esto o que puede hacer esto y en realidad no. O sea, él entrenando llega a ese método. Le inyectan una bacteria y no tiene ninguna reacción, ¿sí? Él dice, bueno, puede ser que sea una sola persona, entonces ¿qué hace? Dice, no, denme un grupo de 12 personas, los cuales yo las voy a entrenar. Las entrena, le ponen las mismas bacterias y obtienen el mismo resultado, sin ninguna alteración. Qué maravilloso. Y me da mucha curiosidad, varias cosas me dan curiosidad. Una de ellas es esto que dijiste, que al estar inmerso en hielo, uno directamente está en presente, ¿no? Eso, ¿vos lo sentiste? ¿Qué te cuentan tus alumnos? ¿Qué te cuentan las personas que van a probar esto? En realidad nos lleva al presente porque nos enfoca en la respiración. Es un momento, un estresor. Cuando yo me voy a meter el hielo, me voy a estresar. Mi cuerpo, mi sistema. Es decir, al estar enfocado en la respiración, ahí estamos en un momento presente. Todo es ese instante, ¿verdad? Es ese instante y voy a llevar adelante lo que tenga que pasar. ¿Sí? Es como la vida misma. Ante un estrés, una situación, si yo me quedo sin respirar y me quedo anonadado, como no lo puedo resolver. Acá es lo mismo. Si yo me concentro en la respiración, lo puedo llevar adelante la situación. Los primeros 30, 40 segundos, el sistema nuestro simpático va a querer huir. Va a decir, ¿para qué vine? Me quiero ir de acá. Pero después, una vez que pasan esos segundos, ya la mente se calma, la respiración se calma y pasa. ¿Cómo la podemos llamar? ¿Terapia? Sí, terapia. Crioterapia, una terapia. Crioterapia. Sí, una terapia del frío. La crioterapia nos puede ayudar a enfrentar otros desafíos en la vida, es decir, al exponernos de esa manera a algo que nuestro organismo, que esto me da curiosidad, ¿no? El sistema nervioso reacciona en modo lucha, que es algo que lo tenemos muy a flor de piel todo el día, pero digo, en ese momento aparece algo amenazante como el hielo, me da curiosidad cómo nos entrena eso para la vida, nos entrena realmente la crioterapia para enfrentar otros desafíos fuera, digamos, de esta práctica. Exactamente, es como volver a la respiración, volver a centrarse, sí, bueno, a ver, ¿qué pasa acá? Paremos un poco, respiro, tengo este problema, lo puedo solucionar, pero si yo no paro, nunca lo voy a poder solucionar. ¿Qué te lleva a vos, Andrés, a meterte, vaya sea de paso, inmersionarte, no sé si está bien dicha la palabra, en este tipo de terapia? ¿Qué te lleva a encontrarte con el frío? ¿Qué te atrae de esta práctica? Creo que algo en la búsqueda personal de ir un poquito más allá con el bienestar. Yo antes era una persona muy friolenta, pero muy friolenta. De hecho, en el verano andaba con medias, camperita todo el tiempo, dormía tapado. Y cuando lo empecé a practicar, me cambió el sistema inmunológico. O sea, dentro de uno de los beneficios es el cambio y reforzar el sistema inmunológico. Entonces, yo hace 3, 4 años que no tengo ni fiebre, ni tos, ni dolor de garganta. Y sin embargo, ando en pantalón corto, descalzo todo el día. Estas prácticas las hacemos también en invierno. No es que solamente en el verano cuando está lindo, sino en el invierno también se lo practica. ¿El frío enferma? No. Qué mito, ¿no? Esto es progresivo. Yo siempre doy el ejemplo del avión. Un avión no está parado así y sube. Hay que prepararlo, controlarlo y después va a despegar. En el frío es exactamente lo mismo. O sea, si yo me preparo, me pongo un tiempo, me expongo progresivo, al tiempo voy a tener buenos resultados. Si estoy todo el día encerrado y un día salgo en invierno, y lo más probable es que me enferme. Se me viene todas las mamás y a nosotros mismos desde chicos,
diciéndonos abrígate porque está frío y te vas a enfermar, ¿no? Como que venimos también con ese chip y esa creencia que nos condiciona. De hecho, creo que al venir con esa creencia sentimos frío y automáticamente podemos generar una secreción nasal o algún otro tipo de síntoma, ¿no? O sea, qué fuerza trae la creencia y qué bueno de esta terapia que corta un poco con esa creencia y podemos relajarnos un poco más en la vida en relación a la temperatura. Es romper ese paradigma, o sea, las Exacto. abuelas, las madres, es una lucha constante, pero no te hace mal, no te enfermas. Y Conozco no, un par de madres. Si no, no lo haría, o sea, no quiero sufrir ni me quiero morir, es disfrutarlo. De hecho, hay un grupo que ya hace 1 año y medio que viene haciendo con nosotros y lo sostuvo todo el invierno, todo el tiempo, por lo cual eso nos da mucha alegría, porque es como decir, bueno, mira, me hizo bien, le está haciendo bien, lo siguen haciendo, nos siguen acompañando. Andrés, ¿hacen inmersiones individuales a personas? Pude ver algo por ahí. Sí, nosotros lo dividimos en 2 partes. Una es talleres, donde se convoca más grupal a Ok. cualquier cantidad de personas. Y después tenemos las inmersiones privadas, donde nos pueden llamar si no sé, quiero hacerlo con amigos, no me quiero exponer en un grupo grande, con una familiar. Eso también lo hacemos. Lo podemos hacer en nuestro espacio o en el lugar donde nos inviten. ¿Y encontrás algún punto en común entre todas las personas que quieren tomar esta práctica? O sea, ¿qué las lleva a eso? ¿Encontrás algo charlando con ellas, tal vez? El desafiarse, el romper un poco el mito que decíamos antes del me enfermo, el salir de esa zona de confort, que nosotros decimos ampliar un poco la zona de confort. Está bien salir, ampliarla, no romperla, pero sino ir ampliándola. Decir, bueno, hoy voy hasta acá, un poquito más. Así que el desafío. Interesante. Y quería preguntarte las edades. ¿Puede hacer esto un adolescente, por ejemplo, o está sugerido para un niño? Con el niño, por lo general, la exposición debería ser jugando. En realidad, el adulto o el responsable toma la decisión de me voy a meter. Con el niño es más jugar un poquito, un poquito agua fría, jugar un poquito, meterlo, sacarlo, pero desde el juego. Lo pueden hacer cualquier persona. De hecho, tuvimos una persona de 80 años y después de 18 para arriba, pasando por todas las variedades. Si no lo van a poder hacer embarazadas, quien haya tenido o tenga problemas cardíacos y síndrome de Raynaud tipo 2. Esas serían las que quedarían exentos de poder hacerlo. Después no hay ningún problema en hacerlo. Bien. Y el tiempo de esta terapia, estuve viendo por ahí que tiene que ver con unos 3 minutos aproximadamente. ¿Es como máximo eso o...? No, al revés, como mínimo. Es el mínimo. El mínimo. La primera inmersión, los nuevos hacen 3 minutos y después van progresivo de a 1 minuto, 2 minutos o lo que vaya surgiendo. Pero por general es de 3 minutos para arriba. Y las personas que hacen la crioterapia o han probado esta práctica, ¿qué te han comentado después de hacerlo? ¿Qué respuestas recibís? ¿Cuáles son los comentarios? ¿Y alguno que te haya llamado la atención? A ver, por lo general nosotros después de los talleres hacemos una ronda de devoluciones a ver qué se llevan del taller, qué les gustó, qué no les gustó, cómo se sintieron. En línea general la repercusión es buena, les gusta. Me acuerdo, Mónica dijo una vez, sistema inmunológico te tengo ganado. Ese me llamó y me divirtió mucho lo que dijo. Después, bueno, es como eso, nos comentan, yo pensé que no podía, que no lo iba a lograr, como el desafío de poder hacerlo. ¿Surge la emoción en el momento? Es decir, hay personas que se quiebran, se largan a llorar, ¿surge alguna emoción en particular? Sí, en realidad yo siempre digo que tanto las personas tienen cantidad de emociones como valijas. Cada uno tiene una valija distinta, una emoción distinta, y cuando las vemos llorar adentro de las piletas no es que están llorando de dolor, es una emoción interna que está aflorando y nosotros lo acompañamos, no más que eso. ¿Y de qué manera ustedes acompañan esos momentos? He visto imágenes que están al ladito de la persona que está inmersa. Poniéndole la mano en el hombro, acompañándolo con la respiración si no logra sostenerla o equilibrarla. Acompañándolo, simplemente estando al lado o de frente que nos vea, simplemente escuchándolos y dejarlo que haga su proceso. Hermosa experiencia esto de la crioterapia para desafiarse, para encontrarse. Y te quería preguntar si hay una propuesta, puede ser, que tiene que ver con el calor y el frío ahora.
Estamos llegando a eso, hemos comprado unos saunas, todavía no lo implementamos, pero bueno, en breve, más quizás tirando un poquito al invierno, de hacer ese contraste de frío y calor también para generarle otro shock al cuerpo. Otro shock al cuerpo. ¿Y cuáles serían los beneficios de la crioterapia? Si podrías nombrar algunos. Yo lo divido en dos, lo físico y lo emocional. Dentro de lo físico, el primordial es que activa el sistema cardiovascular, ¿sí? O sea, cuando nosotros nos metemos en el hielo generamos una vasoconstricción, ¿sí? Y cuando salimos, que calentamos, una vasodilatación. Entonces eso va a hacer que nuestro cuerpo, nuestro sistema cardiológico se trabaje, por lo cual no va a estar lento, va a estar más activo, va a generar mejores defensas. Otro que también dentro de lo físico mejora el sistema inmunológico, es antiinflamatorio también, o sea, uno se golpea, ¿qué hace? Se pone hielo para desinflamar. Dentro de lo emocional, si hablamos que las respiraciones trabajan sobre las hormonas del estrés o de la alegría, obviamente eso nos va a enfocar, a mejorar el sueño, a reducir el estrés. Entonces serían como los dos parámetros de beneficios. Podemos decir que es una terapia como, bueno, estuvimos hablando antes con Flor, el yoga como filosofía y esto como terapia complementaria nos ayuda a estar en el presente, ¿no? O sea, como siento que todas estas complementariedades nos ayudan, o el objetivo principal y el propósito es estar en el presente. No recurrir a momentos pasados, ni estar con la ansiedad del futuro. Estar en eje, o sea, ese estresor sí nos va a veces querer sacar de la zona, pero siempre es tratar de poder resolverlo desde un eje, desde una cordura. ¿Cómo podemos encontrarlos en redes? Nuestra página de Instagram, hielo_vivo. Bien. Andrés, contanos un poquito cómo es un taller de principio al final. Bien, tiene varias partes el taller, la gente llega, los recibe Flor en la acreditación, después hacemos con Natalia, que es la otra instructora, una introducción de lo que es el método, para qué sirve, contamos un poco nuestra historia, cómo llegamos acá nosotros, hacemos una respiración, la que habíamos hablado al principio, después Flor la acompañamos también con una armonización sonora, donde se toca el cuenco, el gong, después una relajación. Después de eso, la gente empieza a calentar el cuerpo para prepararse para la inmersión. Después viene la inmersión y después una ronda final de devoluciones. Maravilloso. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por traernos esta nueva información y bueno, esperamos que todas las personas o aquel que sienta la curiosidad se sume a esta práctica, a este desafío. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con Alina Brañas. Ella nos va a contar un poquito sobre las terapias complementarias que actualmente ejerce en su espacio. Bienvenida, Alina. ¿Cómo estás? Gracias, Cari. Un gusto, un placer aceptar tu invitación. Bueno, gracias por acompañarnos en Alma Viva. Y lo primero que te voy a preguntar es que me cuentes un poquito todo lo que podemos encontrar, todas estas prácticas que otorgás a la comunidad. Bueno, en realidad, si querés te cuento cortito la historia. Yo empecé con la reflexología podal, estudié en Bahía Blanca. La reflexología me llevó a la reflexología de cara. Ahí encontré otro mundo porque los estímulos son diferentes. Y en este ir descubriendo, quise seguir profundizando y terminé con la medicina china, que me llevó a la acupuntura, moxibustión, ventosas, que son varias de las técnicas de la medicina china. No la fitoterapia, que es muy importante en la medicina china, pero eso no ejerzo. Pero sí todo se basa en las leyes de esta terapia. ¿Y por qué la reflexología en un principio? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te interesó de eso? Algo que empecé usando como terapia para mí, todo lo que hacemos es lo que necesitamos también en algún momento. Me gusta eso, todo lo que hacemos es lo que necesitamos en realidad. Y bueno, descubrir de que con estímulos puedas lograr respuestas en el cuerpo era muy interesante para mí. Y bueno, esa curiosidad empezó con libros. Y por qué no aprenderlo más en profundo para mí, para la familia, pero después empieza a ser una pasión que la querés compartir. Entonces, bueno, está bueno compartirla para que otro se beneficie.
y con el tiempo para que otro aprenda también, ¿no? Ujú. ¿Y la reflexología es más del oriente? ¿Está bien lo que...? Sí, yo en realidad tengo todas mis técnicas basadas en lo que aprendí en medicina china, porque todo converge en las leyes de la medicina china, ¿no? Siempre es un estímulo, que es un principio de acción y reacción, estimulamos el cuerpo y una reacción. Hay técnicas como la reflexología que son menos invasivas, vos estimulás zonas del pie, la mano, hay un montón, orejas, incluso abdomen, hay muchas zonas reflejas que te representan todo el organismo. Entonces estimulás una zona y el cuerpo responde siempre en el reequilibrio interior. Hay otras que son más invasivas, como la acupuntura. Entonces, bueno, en ese grado de ir inspeccionando en el cuerpo, uno también puede jugar con distintas sesiones a lo largo de los tratamientos. Es decir que al tocar un punto estamos trabajando otro automáticamente, ¿no? Como todo nuestro ser. Claro, hay una respuesta fisiológica del cuerpo que bueno, en el estudio es muy maravilloso ver cómo fueron descubriendo, ¿no? Que vos toques un punto distal de una parte que querés estimular y sin embargo esa parte tiende siempre a reordenar, a limpiar y a reequilibrarse. Hay todo un estudio, un mecanismo y puntos que en la piel, por ejemplo, hay puntos que se descubrieron que responden a que cuando se forma el feto, la piel se forma en un momento que es el mismo en que la corteza cerebral se forma. Entonces tienen como una equivalencia, ¿no? Lo que vos podés estimular en la piel, cómo llega al cerebro. A la parte de la corteza cerebral. Qué interesante eso. O sea que dentro del estudio de la reflexología, ¿hay embriología o no? Se estudia un poco la capa embrionaria, es decir, esto que contabas hoy del feto. Tenés como es muy infinidad amplio, ¿no? de cosas para estudiar. Okay. Sí, hay cursos de reflexología que podés abocarte solo a las zonas del pie y bueno, de ahí, pero bueno, en las distintas búsquedas uno va aprendiendo por qué esta respuesta, ¿no? Incluso la piel, los músculos. Tenemos en la medicina china hay leyes que te guían para hacer un diagnóstico que es un diagnóstico oriental, ¿no? Que no tiene nada que ver con el que usamos los occidentales. ¿Y cómo sería ese diagnóstico? Y esas leyes son las que te rigen esos diagnósticos, que es la meridianología, que tenemos en el cuerpo meridianos energéticos. Por esos meridianos hay un montón de puntitos que son los que se usan en acupuntura o en reflexología a veces también. Y esos meridianos atraviesan piel, músculos, órganos, llevan el nombre de los órganos. Entonces, es una energía que te está incluyendo todo el cuerpo. Por eso yo hice una comparación de la piel con la corteza cerebral, pero en el medio hay un montón de mecanismos que se dan para que ese estímulo genere esa reacción. ¿Y cómo es esto de que al tocar cierto punto en el pie, automáticamente se estimula otra parte del cuerpo? O sea, ¿va asociado a esto que decías de los meridianos? Claro, los meridianos y todo este mecanismo de piel, músculo, meridiano y cómo se asocian. Por ejemplo, cada órgano tiene asociado un meridiano. Tenemos el riñón, tenemos el meridiano del riñón, que es un canal energético invisible a nuestros ojos, pero también tenés músculos asociados, emociones asociadas. Esta es otra de las leyes de la medicina china, que es la de los 5 elementos. En 5 elementos vos tenés todo, toda tu vida, todo tu universo. Tu cuerpo físico, tus emociones, tus tejidos, tus sentidos sensoriales. Por ejemplo, si yo llego con dolor de cabeza a una sesión tuya, ¿qué haces? Ay, eso es imposible de responder, porque un dolor de cabeza, una lumbalgia, un dolor de panza, puede tener infinitos orígenes. Entonces, como la medicina china te ve en una forma integral, te vamos a preguntar un montón de cosas. Qué ¿Cómo interesante dormís? esto.
cómo dormís, si dormís pero descansás o no, si cómo comés, cómo vas de cuerpo, un montón de cosas del día a día que para nosotros no son síntomas. Sin embargo, para la medicina china lo son, y de hecho lograron esta especialización en leer el cuerpo, porque siempre cuento a mis pacientes lo mismo, que antiguamente el médico chino cobraba por mantenerte sano. El que enfermaba no le pagaba más al médico, entonces había que ser especialista en mantener la salud. Y de hecho, la gente que tiene constancia realmente verifica o comprueba que cuando salen del estado de salud por un atracón o por un estrés, si tienen constancia en la terapia, siempre es más fácil volver al estado de salud. Desde un lugar de conciencia. Y qué interesante esta parte que decís que haces como una previa entrevista a la sesión o a Sí. tu práctica, porque bueno, en la medicina convencional eso no sucede. O sea, cuando vamos al doctor o la doctora, usualmente no se nos pregunta por nuestras emociones o no se nos pregunta sobre qué estuvimos comiendo, si está pasando algo en nuestro entorno. Directamente se nos medica. Y creo que bueno, es importante hacer esta salvedad, ¿no? Con respecto a lo que llamamos terapias complementarias. Qué importante que se le haga estas preguntas a la persona antes de comenzar. Sí, y esto que decís entorno es entorno en general, tu casa y tu ambiente y el clima incluso, porque hasta eso es importante. ¿En qué clima te sentís mejor o qué clima te afecta más? Siempre hay factores que te hacen mejor y factores que te hacen peor. Y en eso está bueno porque la persona se pone más receptiva cuando escucha las preguntas y empieza a prestar atención. Y yo digo que es la feliz comunión con el propio cuerpo, ¿no? Que es lo más lindo, empezar a registrar qué nos pasa. Y contame un poquito de la acupuntura. Yo jamás me hice acupuntura. ¿De qué se trata? ¿Cómo me lo podrías explicar? Me da un poco de miedo la aguja, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuánto mide? ¿Me duele? Agujas tenés un montón de medidas, pero son muy finitas, son como un pelito. Cuando yo no me hacía acupuntura, tenía la idea de que estar con las agujas puestas era estar pinchado todo el tiempo, pero no, la aguja se puede sentir cuando la pones, pero una vez que está puesta, vos estás quieto, si te moves por supuesto te va a molestar, pero como estás quieto, no molesta. Hay por supuesto distintos umbrales y todos somos diferentes. No te voy a decir que a todos les gusta, a todos nos genera un estrés, pero en la práctica donde la gente comprueba que es tan beneficioso, lo eligen, aunque a veces le genere ese mínimo estrés. O sea, quizás no tengo ganas, pero bueno, se hace un estudio de toda su estado actual, de su historia también. ¿Generalmente la persona recae a vos con algún dolor o va en forma de probar? En general los occidentales vamos a las terapias cuando nos pasa algo. Eso es así. Después una vez, hay gente que atiendo hace varios años porque saben que es mejor mantener la salud. Y eso está genial. Pero en general los occidentales hacemos terapia cuando la necesitamos. Cuando recién sentimos dolores. Entonces, bueno, ahí se puede tratar lo urgente desde la acupuntura. No siempre se ponen las agujas donde está el dolor. Muchas veces se trabaja desde lugares distales, como te decía hoy. Como así del pie, trabajás un dolor en el hombro, en el cuello, en la columna y trabajás solo el pie, que es la reflexología. En la acupuntura pasa lo mismo. Hay 12 canales regulares y tenemos 365 puntos en el cuerpo, más otros extra. Así que herramientas hay un montón. Quizás para elegir puntos que molesten menos, porque por supuesto que hay lugares como el pie o la mano, que como tenemos menos músculo, quizás molesten un poco más las agujas,
pero son puntos muy importantes, donde ¿Y terminan esto y cuánto? comienzan los meridianos. Bien. ¿Y esto cuánto tiempo se deja? ¿Cuánto tiempo se deja la aguja puesta, por ejemplo? De 20 minutos, que es lo mínimo, porque por ahí la persona se pone de espalda y luego rota, entonces por ahí son 20 minutos y 20 minutos. A veces se hace de un lado solo y es un poco más de tiempo. Mis sesiones son de 1 hora y cuarto, pero bueno, siempre estamos combinando o algún masaje, algo en la zona local donde está la molestia, y bueno, luego acudimos a las agujas. En general, cuando empiezan, trato de ir separando las terapias para ver cómo reacciona ese organismo. Una vez que uno va conociendo cómo evoluciona, es más fácil por ahí combinar. Pero... ¿Y en el caso de las ventosas? Bueno, es una técnica que usaban nuestros abuelos en la casa, ¿no? Y ¿Cómo que, es eso? y como que no sé por qué dejó de usarse, porque la verdad que es simple. La ventosa hace una presión inversa. Cuando vos haces el masaje, es como que apretás el músculo. La ventosa hace la presión como si estuvieran haciendo el masaje de adentro. Entonces se llama presión inversa. ¿Y qué son esos pequeños elementos que usás? ¿Es eso es plástico, silicona? Hay un montón de variedades de ventosas y en la historia ha habido de todo, de caña, de todo. Nosotros usamos generalmente unos vasitos de vidrio específicos porque tienen un borde suavizado porque la ventosa se puede hacer también corrida. A veces se deja puesta y a veces se moviliza el tejido. Y los de vidrio, lo que vos necesitas es sacarle el oxígeno al vasito, digamos, para que haga la succión. Entonces hacemos un hisopo, pasamos el hisopo por el vasito y al apoyarlo en la piel enseguida succiona. Eso ahí, bueno, vos podés regular después si succionó mucho, aflojarla, si le tira, y vas regulando según el paciente. Ali, ¿cuáles son las diferencias entre la ventosa y la aguja? ¿Cuáles son sus acciones ahí? Ahí te cuento. Te iba a decir que hay unas ventosas también que son neumáticas. Hay unas de plástico que vienen con una pistolita y vos vas regulando. Y hay otras que son de silicona que son mucho más suaves por ahí para el rostro o zonas donde hay más adiposidad y eso duele más la succión. Y se pueden usar ventosas más tranqui. Después cada técnica sí tiene su función. Lo que es la aguja se pone en puntos que, como te contaba, el meridiano de energía tienen un recorrido específico, los meridianos a lo largo del cuerpo. Hay meridianos largos que van de la cabeza a los pies y de los pies al torso. Hay meridianos cortos que van hacia los brazos o de los dedos hacia el pecho o a la cara. Y en su recorrido tienen como pequeños vórtices de energía, como si fueran remolinos, donde la energía es susceptible. Entonces, con una punción o con lo que en Shiatsu hacen como digitopuntura, se puede estimular para esto, ¿no? Buscar la respuesta que el cuerpo vaya a reequilibrar. En sus funciones, los puntos, cada punto puede tener un montón de funciones. Puede activar los sentidos, puede sacar calor, por ejemplo. Siempre jugamos con los climas y el clima, como está afuera, a veces está adentro, a veces se saca frío, se saca calor. La aguja, digamos, estimula y llama ahí la atención de ese punto para que ese punto cumpla su función. Y muchas veces para abrir el canal y que la energía fluya en el canal correctamente. La ventosa también llama a la sangre a nutrir el lugar, porque la aguja también lo hace. Donde va la sangre va la energía. Muchas veces los bloqueos de tensiones generan el bloqueo de que no llega sangre, no llega energía, por eso después queda colorado después del masaje, porque de golpe se activa. Y la ventosa también sirve un poco de diagnóstico cuando la usamos. La dejamos puesta un rato. Al retirarla, como abre la superficie, el cuerpo aprovecha a eliminar lo que tiene de más. En estos casos a veces sale un olor particular y a veces queda frío,
queda la piel fría. Vos tocas alrededor y está natural, normal del cuerpo, y el circulito queda frío, que hay frío en el cuerpo. Entonces uno empieza a ver que si se condice con los síntomas que tenía la persona. Los síntomas de frío son muy particulares. El frío en el cuerpo duele y mucho, se va a los huesos, a lo profundo. A veces sale calor, que de hecho lo usaban para insolaciones. Yo a mi hijo se lo he hecho muchas veces para los resfríos. ¿Cómo lo usaban nuestros abuelos, que decías hoy? En la espalda pasa un meridiano, que es el meridiano de vejiga, que tiene 2 ramas, y ahí tiene todos los puntos de todos los órganos. Entonces es un área fácil de trabajar con las ventosas, por ejemplo, la espalda. Entonces se puede usar el punto de pulmón o el punto de riñón, bueno, según, y a veces puntos que llamamos allí, que son puntos de dolor, para aliviar el dolor también, porque van a lo profundo, ¿no? Esto de llamar desde adentro la sangre que venga a nutrir el lugar, por ahí llegas a zonas que el dedo no llegaría en el masaje. Entonces, bueno, es útil para quitar tensiones, para estimular esto de que el cuerpo abra la superficie y libere calor, frío, humedad. A veces quedan gotitas. La humedad en el cuerpo también duele, es un dolor particular. El dolor de cuando estoy quieto me duele, y cuando me muevo no me doy cuenta que eso me dolía. Así que bueno, es muy interesante porque es ir conociéndose. Digamos que como tantas otras terapias trabajas con la energía del cuerpo. Sí, totalmente. Ahí tocando esos puntos específicos. Sí, así Bien. que bueno, tu dolor de cabeza puede ser muy variado. Puedes tener calor, puede ser algo de que por ahí uno peca de nombrar los órganos. Puede venir por el lado del hígado, pero en realidad sería correcto decir puede venir por el lado de la madera, puede venir por el lado del agua o de la tierra. Asociándolo a los elementos, ¿no? Claro, porque los elementos también son tejidos, emociones, órganos y qué hermoso, climas. qué interesante. Sí. Y con respecto al lifting facial manual, bueno, ¿es? Lifting, sí. ¿Me contás un poquito de eso? Bueno, también es el estímulo en la cara. En mi llegada a la cara arranqué con reflexología y bueno, una de las técnicas interesantes, el lifting, porque de solo hacer reflexología, que es bien terapéutico, porque uno se aboca a reequilibrar donde encuentra el desequilibrio, la cara mejoraba mucho. ¿En la cara también tenemos estos puntos? Sí, así como en la planta del pie tenemos zonas reflejas, en la cara también. Pero a su vez, localmente, trabajando la cara, se logra un bienestar estético, ¿no? De hecho, muchas manifestaciones externas surgen de desequilibrios internos y uno lo aprende al leer la cara, ¿no? Entonces, bueno, esto de combinar un estímulo en la cara que te sirva para reequilibrar, pero a la vez te sirva para trabajar la musculatura levantando y reposicionando, es muy interesante. Es como una doble herramienta el lifting. Entonces trabajamos musculatura levantando y reposicionando para que la cara haga gimnasia, que nunca lo hacemos. Por ahí en yoga facial sí. Pero bueno, son músculos que a su vez se tensionan mucho. Y donde recae todas las emociones, porque uno en la cara manifiesta todo. Así que desde ahí es una puerta interesante al interior del universo de cada uno, donde me dan permiso a entrar, y es maravilloso porque... A través del cuerpo en este caso, sí, ¿no? A través sí. de cómo ves el cuerpo de la persona también. Pensaba, mientras me contabas lo del lifting, en relación a las emociones, y digo, como una persona que arruga la frente, por ejemplo, que de repente la encontrás con esta zona, no sé cómo la llamas vos, ¿no? Pero yo digo arrugada, asociaba la emoción, ¿no? Del enojo, digo, bueno, ¿cómo es esta persona que tiene su frente tan arrugada, ¿no? Sí, no por nada el ceño fruncido. El ceño representa la parte del hígado. El hígado es un órgano que en la medicina china se asocia a la madera y que en las emociones se asocia al enojo.
tiene que ver en la madera, el hígado tiene que ver con los ojos rojos, eso del típico dibujito del enojo, de las venitas en los ojos, es bien típico de un chi de hígado estancado, diríamos, en medicina china. ¿Y vos qué le sugerís a la persona cuando notás eso, por ejemplo? Más allá de hacer tu práctica, le haces una sugerencia por lo que ves, te das cuenta esto del hígado, por ejemplo, le haces alguna sugerencia en cuanto, no sé, a la alimentación o alguna pregunta que dispare a la persona a repensar eso. Sí, en realidad se ofrece como un lugar seguro donde la persona puede manifestar muchas cosas, así que salen muchas cosas lindas que compartimos y que siempre agradezco esa confianza, ¿no? Así que en las charlas surgen un montón de cosas extras que se pueden hacer, que quizás no las hago yo. Yo no me meto con la alimentación porque creo que el especialista tiene que opinar de eso, pero sí cuando la necesitan, la ayuda, puedo derivar a donde creo que me da confianza, y tantas otras técnicas que por ahí pueden ayudar al día a día, porque vos vas a una sesión quizás cada 15 días, pero tu vida es minuto a minuto todos los días. Entonces, bueno, sí puedo por ahí compartir cosas que a mí me han ayudado y creo que lo más lindo es que con las sesiones la persona te dice, hasta pienso distinto. Digo, bueno, ahí ya llegó, y no es para que vayan a pensar distinto, pero bueno, es todo un combo, ¿no? Cómo me uno a mi cuerpo físico, cómo ese dolor me despierta la necesidad de descubrirme, de reconocerme y de querer estar en equilibrio. Y en ese equilibrio uno ya lo quiere cada vez más permanentemente y empieza a identificar un montón de cosas que le hacen mal. Entonces la persona sola va buscando sus entornos saludables en cuanto a trabajo, alimentación, ejercicio físico, y bueno, es un despertar. Y esto que vos lo haces, bueno, es un trabajo, ¿no? Es tu trabajo además, pero más allá de eso, ¿qué sentís que te aporta esto de trabajar con otras personas y tocar el cuerpo de las otras personas? ¿Cómo lo sentís para vos misma y qué sentís que te aporta a vos como ser completo? Sí, siempre creo que es una responsabilidad enorme, ¿no? De recibir todos los días a alguien que viene a entregarse, porque lo siento así, porque a mí me pasa cuando voy a un lugar, uno va con mucha expectativa de siempre estar mejor, y todos los días eso me emociona adentro, ¿no? Y trato de hacer cosas por mí misma para estar siempre en el mayor equilibrio, para poder ofrecer un buen recibir de esa persona, y me parece maravilloso ver cómo somos todos tan diferentes. Es lo más rico que hay. A mí me hace crecer mucho ver que sean diferentes que yo y que, bueno, uno va creciendo siempre en el compartir diario, ¿no? Porque uno crece con esta terapia. No solo es que vas y siempre le haces bien al otro, al contrario, el otro es siempre una retroalimentación, te ¿no? sana. Es como recíproco. Sí, es maravilloso. Ali, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? ¿Cómo se puede comunicar la persona para adquirir tus terapias? En Instagram como Alina Brañas Reflexología, así figura mi Instagram. Algo de información hay, soy un poco vaga para subir información, y bueno, tengo la atención en gabinete y doy algunas formaciones de lo que he armado de tratamiento en la cara, que es reflexología facial o lifting manual. ¿Cómo son estas formaciones? Son intensivas, presenciales. Armé algo online en la pandemia porque es la necesidad del momento lo pedía. Está armado, pero bueno, lo que más me gusta es compartir el encuentro presencial, porque el toque siempre es lo fundamental, ¿no? Y que la persona que hace el curso sienta y pueda sentir desde la zona, refleja en este caso la cara,
y que después sienta con sus dedos donde tiene que ir inspeccionando, es muy interesante. Entonces, siempre lo presencial para mí vuelve a ser importante. Bueno, Ari, muchísimas gracias por contarnos todos tus conocimientos y transmitirle esto a las personas. Gracias. Y bueno, esperamos que se animen a probar. Que acá tenemos toda la información con Ali, la pueden buscar en Instagram. Muchas gracias. Cari, gracias, maravilloso que compartas estas terapias. Gracias a vos. Seguimos en Alma Viva y en esta oportunidad vamos a hablar con Aníbal Cuffini. Él es osteópata, de profesión kinesiólogo y fisioterapeuta, y hoy nos va a presentar el método Busquet. Bienvenido, Aníbal, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, contanos un poquito de qué se trata este método que particularmente yo lo vivo cuando voy a tus sesiones de osteopatía y quiero que, la gente se entere un poquito de qué se trata esto. Sí, está bueno comunicar porque a veces la gente no sabe qué es la osteopatía o el método Busquet. Es una terapia en sí manual que el objetivo que tiene es liberar la fascia. Cuando hablamos de fascia la gente pregunta ¿qué es fascia? La fascia yo siempre a todos les explico. Es como cuando comemos un cachito de vacío, hay una tela, bueno, eso es fascia, ese es el tejido conectivo, que es el envoltorio de nuestro cuerpo. Entonces a partir de ahí el objetivo que tiene, ya sea el método Busquet, osteopatía o kinefilaxia, que son terapias manuales, es liberar esta fascia, ¿sí? Entonces, al ser un tejido conectivo, envuelve todo nuestro cuerpo, es como si fuera el envoltorio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nos da a entender que nosotros tenemos que tener un tratamiento que sea integral, global, que ahí viene el buen rendimiento, podríamos decir, en cuanto a los tratamientos de estas terapias manuales, ¿no? ¿Y qué tienen que ver las cadenas musculares en esta terapia manual? Sí, las cadenas musculares lo asociamos al tejido conectivo, ¿sí? Porque, se dividen en 7 cadenas, lo que es el método Busquet, trabajando el sistema nervioso, el sistema musculoesquelético, el sistema visceral. Y por eso te digo que como es un tejido conectivo, de conexión que envuelve nuestro cuerpo, ahí van hilvanar nuestras cadenas. Las cadenas musculares como si fuera un sistema de poleas, ¿sí? Que puede empezar en un hombro, termina en la cadera, de adelante hacia atrás. Y también se basa lo que es el método Busquet en las cavidades. ¿Sí? Nuestras cavidades tienen mucho que ver, por ejemplo, la cavidad craneal, en el mismo cuello, ¿sí? Tórax, abdomen, pelvis. ¿Por qué? Porque el esqueleto se va a alterar a partir de una inflamación, un despliegue o un repliegue que puede tener un órgano. El esqueleto es como que no se altera, sí a partir de lo que sucede en nuestros órganos internos, ¿sí? Bien. Y dentro de una sesión de terapia manual, para que la gente entienda qué es, sí. Esto no tiene que ver con la quiropraxia, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos hacer una diferencia ahí para que la persona entienda? Sí, yo creo que puede haber ahí está la diferencia, porque como te decía hoy, la terapia manual, este método, libera partes blandas, llámese músculo, llámese órgano. La quiropraxia son movimientos directos sobre el hueso, ¿no? Esa es la diferencia que podríamos decir. Digamos que esta es una terapia un poco más agradable para el cuerpo, global. No es agresiva. Claro, no es agresiva, no. Yo creo que la diferencia que tiene todo este tipo de tratamiento de terapia manual es no ir directamente al síntoma. Nosotros tenemos un síntoma, me duele la rodilla, me duele la cadera, un hombro. Pero ¿cuál es el origen? Que puede estar a distancia, que generalmente se produce a distancia. ¿Cómo es esto de, a mí me ha pasado, he ido a tus sesiones y cómo es que si vengo con algún problema estomacal, de repente empezás a tocar en lugares del cráneo y muchas veces te he preguntado, Aníbal, ¿por qué ahí? Y automáticamente me he empezado a sentir mejor, ¿no? O sea... Bueno, ahí viene la globalidad de la terapia. Nunca debemos separar mente y cuerpo. ¿Sí? Podemos tener, te doy un ejemplo que te ha pasado, una alteración a nivel visceral y puede ser que el paciente venga con un problema, el entorno fundamental, ahí estamos hablando de las emociones que influyen
sobre el sistema digestivo, que también es el segundo cerebro. La conexión está, no es que decimos no, mente, cuerpo, porque, por ejemplo, el nervio vago, que es un nervio craneal, el par 10, que bueno, pasa vaga, por eso es vago, porque vaga por todo el cuerpo. Eso es fundamental tenerlo liberado, porque llega hasta la zona visceral. Por ejemplo, un colon irritable, que hoy está de moda eso. Lo genera el sistema nervioso o provoca una contractura, hay un pinzamiento, no irriga bien y llega hasta este sector visceral. Bueno, ahí estamos hablando medianamente de lo que es la conectividad y la globalidad de la terapia. Y en tus sesiones vos hablás con las personas un poquito, sobre todo Sí, cuando siempre. encontrás algo particular, Sí. y consultás esto, ¿no? Del Sí, entorno, general, de la claro. emocionalidad. Generalmente cuando llega el paciente al consultorio siempre hay que hacer un interrogatorio, preguntarle si hay caídas, si hubo algún tipo de cirugías, y bueno, el factor emocional, psicológico es fundamental. Yo recuerdo el Leopold Busquet, él siempre decía, cuando un paciente no resuelve su problema, recidiva en sus síntomas, o sea, que vuelve a sus síntomas, eso es fundamental. Maravilloso. O sea que el método Busquet es un método integral. Sí, totalmente, es global. No vamos directamente al cuerpo, sino que incluimos además la alimentación. Claro, ¿no? bueno, ese es otro factor, porque a veces la gente te pregunta qué hace lo que me inflama o no. Bueno, tenemos el sector emocional, nuestro entorno tiene que ser positivo y después obviamente la alimentación. Hoy lamentablemente estamos influidos con un montón de comidas que son procesadas, no son de las mejores y llevan a la inflamación. Entonces a partir de ahí nosotros vamos a alterar la postura, ¿sí? Porque el cuerpo, ¿qué hace? Si tenemos un órgano, por ejemplo, que está inflamado, puede ser desde el punto de vista emocional o mala alimentación también. Estrés, otra podría ser. Entonces el cuerpo, ¿qué hace? Vos salís a caminar, descargas el peso, hay una inflamación en un órgano, duele, entonces ¿qué hace? Hace un espacio en nuestro cuerpo y ya empezás a alterar la postura. Y fíjate que nosotros hacemos una alteración postural, esquelética podríamos decir, a partir de un órgano que provoca una inflamación. Muy interesante. Bueno, esta es la parte integral de este programa, ¿no? Que este tipo de terapias complementarias o más holísticas, más integrales, incluyen justamente a todo nuestro ser y no como un cuerpo aparte, ¿no? Un tratamiento del cuerpo aparte de todo. Sí, yo de creo todas que nuestras ya partes. hoy en 2025 todas las ramas de la medicina que ya está dado así, nutricionista, médico, bueno, nosotros mismos los kinesiólogos, tenemos que trabajar al paciente en forma global, integral, no podemos, como hablábamos hoy, me duele la rodilla y nos quedamos en la rodilla. Hoy ya creo que con todo lo que ha avanzado la medicina y diferentes factores de estudio nos llevan a eso. Y ahora te quería preguntar algo un poquito más personal. ¿Cómo llegás vos a esto? ¿Por qué la kinesiología? ¿Por qué la fisioterapia? ¿Por qué el cuerpo? Mira, el inicio de todo fue de un amigo que tuvo una lesión y ahí, bueno, lo empecé a acompañar. ¿Qué edad tenías? Tenía 22 años. Yo fui a estudiar a los 23 kinesiología, ¿sí? Estaba que no sabía qué hacer y no me interesaba nada tampoco, pero a partir de ahí fue como que hubo un clic y bueno, empecé a estudiar de kinesiología. ¿Sí? ¿Y qué le pasó a tu compañero que nos estabas Tuve una contando? fractura, una caída en moto y se fracturó y bueno, yo lo acompañaba. También me gustaba la parte deportiva, entonces por eso me volqué. Bueno, y después cuando me fui a estudiar osteopatía, el tema de Busquet, nosotros siempre nos daba mucha bibliografía y Busquet era muy interesante. Yo creo que el método Busquet te cierra en todo lo anterior que pude llegar a haber estudiado. A mí me encantó y bueno, ahí fue el impulso de seguir estudiando, ¿no? Bien. Y en esta terapia manual, bueno, por lo que dice su nombre, ¿trabajás únicamente con las manos o incluís alguna otra metodología, algún elemento? Se puede trabajar asociado a kinesiología cuando hay golpes grandes, cuando uno trabaja para poder desinflamar, o trabajás con la terapia manual
pero también se puede trabajar asociado a agente físico como la magneto en kinesiología, ¿no? Por nombrarte algún aparato que se utiliza. Que ayude un poquito más. Sí, también. ¿Y vos les das recomendaciones a tus pacientes para que hagan en casa, para que sigan mejorando? O... Siempre cuando se trabaja en este tipo de terapia es importante que el paciente sea consciente de lo que estábamos hablando. Buena alimentación, que tenga un entorno positivo. Obviamente que es fundamental el movimiento, la actividad. Yo creo que con esos 3 eslabones va a tener salud. ¿Sí? ¿Cómo se llama tu centro donde atendés? ¿Dónde te podemos encontrar? Bien, yo estoy en Savioli 852, a media cuadra de Argentino Valle. Siempre le digo lo mismo porque es larga esa calle. Y bueno, se llama Antú Kinesiología. ¿Por qué Antú? Antú fue por mi hija se llama Antonella, siempre decía Antú, y bueno, y salió de ahí un poquito el nombre. ¿Y cómo te podemos encontrar en las redes? En las redes estoy como Aníbal Cuffini o Antú Kinesiología o Osteopatía, que me van a encontrar en Instagram. Bueno, maravilloso. Muchas Bueno. gracias, Aníbal. Bueno, gracias Karina por invitarme. De esta manera finalizamos este programa. Queremos agradecer a Bienvenido Ropa con Arte. Esperamos que hayan compartido este momento con nosotros de una manera agradable. No se olviden de seguirnos en redes acá por Canal Buia y nos vemos la próxima.